idea es que, bueno, destranquila la charla y cualquier consulta o duda que tengan lo puedan hacer a través del chat y vamos contestando o al final de la charla, ¿sí? Así que, bueno, cuando quieras, comenzá. Gracias. Perfecto, no, por favor, gracias a vos. Voy a ver acá de compartir la pantalla, a ver si estoy ok, ustedes me dicen si estamos bien. Perfecto, se ve ¿Están bien. pudiendo ver? A ver. Bien, perfecto. Bueno, algunos ya también me conocen porque ya tuvimos una charla sobre esta temática hace algunos meses. Y bueno, la idea, lo que me contaban es que podíamos hoy profundizar sobre algunos temas, ¿sí? Vamos a tratar de hacerla lo más dinámico posible. Yo no puedo ver el chat porque tengo pantalla completa, así que si llegan a tener alguna pregunta y quieren abrir el micrófono, yo no tengo ningún inconveniente. Me pueden interrumpir, la idea es que sea una charla y que, dado el momento del día, que sea lo más ameno posible, ¿sí? Esta va a ser un poco más charla formal, la otra fue un poquito más, más con algún caso así de la vida real. Esta, como son temas un poco más complejos, es como una charlita un poquito más formal, pero me pueden detener en cualquier momento, voy a tratar de que sea lo más ameno posible, ¿sí? Y desde que nos vimos la última vez hasta ahora, pasaron cosas, ¿sí? Y no estamos en el mismo momento en el que estábamos en ese momento, y hay algunos temas que son de preocupación para la comunidad médica y para la comunidad en general, ¿sí? Esos temas de preocupación son dos que vamos a charlar hoy, que tienen que ver sobre todo con las variantes nuevas, ¿sí? Que a todos nos preocupa la variante Delta, y por otro lado vamos a profundizar un poquito más sobre vacunas y controversias y demás. Pero primero contarles algo que me parece que a mí es una de las cosas que más me preocupa y que, como ustedes seguro son todas población joven, seguramente también les preocupe a ustedes, y es el cambio en la epidemiología que se dio en la enfermedad, ¿sí? El año pasado nosotros estábamos muy preocupados por la población mayor, en las salas de terapia intensiva, en las salas generales y demás, estaban ocupadas por personas de más de 70 años, más de 80 años, con una alta mortalidad y demás, y hoy nos encontramos con un panorama bastante diferente, ¿sí? Como ustedes pueden ver, eso está sacado del Ministerio de Salud. Como ustedes pueden ver ahí, fíjense que la franja de edad cambió, ¿sí? Cambió, y ya la mayor cantidad de contagios se da entre los 30 y pico hasta los 50 y pico, ¿sí? Y eso lo vemos reflejado en los pacientes que hoy tenemos internados en el hospital. Algunos con cuadros severos, ¿sí? Con lo cual no es una situación en la que tengamos que, yo entiendo que estamos muy cansados todos, pero en las que tengamos que relajarnos, ¿sí? Estamos en un horizonte mucho mejor, estamos ya llegando a poder vacunar muchas más personas, pero todavía falta un poquito, ¿sí? Bien. Y lo primero que quiero que dejemos en claro son algunos conceptos, porque ustedes seguro escuchan, y los medios de información son geniales, pero a veces también son medio caóticos, y escuchamos la palabra mutación, variante, cepa y demás, y nos volvemos medio locos. Para aclarar de qué se trata, una mutación es cuando existe un cambio muy chiquitito en el virus, ¿sí? Un cambio genético del virus, pero ese cambio en general puede o no puede traerle ninguna modificación, ¿sí? Al accionar de ese virus. Cuando se juntan varias mutaciones y cuando se acumulan varias mutaciones, que sí producen algún cambio, que no sea un cambio sustancial, pero que sí sea un cambio en ese microorganismo que puede darle unas características diferentes, ahí hablamos de variante, ¿sí? O sea, cambia y se forma una variante nueva, como por ejemplo pasa con la famosa variante Delta, ¿sí? Que en un primer momento estas variantes tenían nombres de ciudades, ¿sí? La variante Manaus, la variante India y demás, y cuando de repente empezamos a tener varias en un país diferentes, las tenemos que empezar a llamar de forma distinta. Por eso se adquirió la costumbre de ponerle letras, ¿sí? Y por último, cuando hay una acumulación muy importante de mutaciones y existe un cambio sustancial de ese virus, en este caso estamos hablando de virus, aparece una nueva especie, eso es una nueva cepa, ¿sí? Hasta hoy, lo que nosotros tenemos son variantes del SARS-CoV-2, no es que hay nuevas cepas, ¿no? Eso como para que aclaremos un poco los términos. ¿Y cómo se va a generar una nueva variante? Esto vamos a tratar de explicarlo con una especie de disparador de gráficos que les puede resultar sencillo y muy simple de entender. Dentro de cada virus
hay unas moléculas, ¿sí? Que se llaman nucleótidos, que forman combinaciones diferentes. Esas combinaciones es como si fueran, imagínense el candado de una bici o el candado que usamos para cuando viajamos para la valija, que son unas rueditas que se van combinando. En el caso de los virus tienen 4 opciones, esas rueditas, ¿sí? La A, la C, la G y la U, así se llaman los nucleótidos. Ustedes imagínense que en vez de tener 4 o 5 rueditas, cada virus tiene 30.000 rueditas, ¿sí? Y tiene una secuencia específica de 30.000 rueditas que van combinando A, U, G, U, A, ¿sí? C, bueno. Esa secuencia completa es lo que conforma el genoma del virus. ¿Qué sucede? Cada vez que el virus replica, o sea, cada vez que se multiplica, va a copiar esa secuencia, ¿sí? Va a copiar ese mismo código genético cada vez que se replica. Ustedes imagínense que la replicación viral ocurre en millones de copias, ¿sí? ¿Qué sucede? De vez en cuando sucede un error, ¿sí? En vez de poner una C, G, U, en algún punto de toda esa cadena gigante se produce un pequeño error que genera GGA, por ejemplo, ¿sí? Eso no siempre va a ser beneficioso para el virus. De hecho, la gran mayoría de las veces va a ser que se produzcan nuevas descendencias de ese virus que van a ser defectuosas, ¿sí? Nuevas variantes en este caso, si son muchas las acumulaciones, que van a ser defectuosas y van a hacer que esa progenie que se genera desaparezca, ¿sí? Muchas veces estas variaciones no van a alterar al funcionamiento del virus. Es como que mi código genético diga que uno de mis pelos sea blanco en vez de ser rubio natural como soy yo. En ese caso no va a cambiar mi comportamiento, ¿sí? El nuevo código no va a ser un cambio sustancial. Pero puede suceder que otras veces esas variantes hagan, siempre estamos hablando de variaciones que suceden por error o por azar, que ese virus adquiera características que lo hacen más fuerte o que lo hacen más resistente a las vacunas o que lo hacen más resistente al sistema inmunológico o que lo hacen con una mayor capacidad replicativa. Esas variantes, como pasa con la variante Delta, son las que van a empezar a predominar, son las que se van a expandir más rápido, y son las que se van a trasladar y van a empezar a, digamos, quedarse de forma preponderante en todos los países, ¿sí? Estas cepas sí son las que nos preocupan. Perdón, estas variantes. Entonces, hasta el momento, ¿qué pasó con el COVID? Empezó a tener variantes nuevas. Algunas de esas variantes son de interés, ¿sí? Las llamamos de interés porque son variantes a las que la comunidad científica y los distintos ministerios y organizaciones de salud las observan y ven cómo es su comportamiento, ¿sí? Como pueden ser estas que estoy viendo acá que están en lila. En cambio, las variantes de preocupación son aquellas variantes que van a traerle un problema a donde se instalen. ¿Por qué? O porque tienen una tasa de transmisibilidad muy alta o digamos, una tasa de letalidad más alta, etc. Y ese es el caso de la variante Delta, que originalmente se detectó en la India y que después pasó a ocupar lugares de mucha importancia en diferentes países. ¿Qué hace que una variante sea preocupante? Que ese conjunto de mejoras genéticas, como yo les contaba antes, faciliten la propagación y faciliten la invasión del cuerpo humano. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen porque logran tener una invasión celular más eficiente. ¿Cómo logran eso? De repente modifican una de sus proteínas para que se enganche más fácil a la célula que va a atacar. Tienen una actividad más eficiente y esto quiere decir que logran activarse más rápido, mejor, con más afinidad dentro de las células humanas y causar mayor daño. Y a veces pueden tener un escape parcial a los anticuerpos y a las vacunas. Y esto es lo que se está viendo en las variantes que son más nuevas, ¿sí? Como la variante Delta. ¿Qué sabemos de la variante Delta en particular? Hoy es una de las variantes que está no solamente en el Reino Unido, como dice ahí, de forma predominante, sino en otros países. Por ejemplo, Perú creo que el 100% en este momento es variante Delta, más o menos. Se vio que puede ser que tenga un riesgo de mayor de hospitalización. Eso también, a veces los datos pueden ser un poco sesgados porque al tener una tasa mayor de transmisibilidad, se infectan más personas, se observa mayor tasa de internación, pero a veces no es algo tan lineal, ¿sí? Hay que después ver un poco los sesgos de cómo se cuentan esos números.
Lo que sí se sabe es que hay un mayor riesgo de reinfección. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo me contagié el año pasado con la variante alfa, que era la que predominaba en ese momento, y eso sí se sabe y sí se observó, este año, si la variante delta ingresa a nuestro país, es probable que yo no tenga las suficientes defensas, en el caso de que no esté vacunado, y pueda adquirir la variante delta y pueda volver a infectarme. ¿Sí? Digo porque hay mucha gente que considera que ya se enfermó de COVID y que ya está, ¿sí? Que ya está inmunizada y que ya no se va a volver a contagiar. Eso es parcialmente real. Los anticuerpos hoy se sabe que no duran, no se sabe cuánto duran en realidad, pero sí se sabe que en este tipo de variantes puede existir la reinfección. Sí se cree que las vacunas siguen siendo eficaces, cuantas más dosis tengamos, mejor, o sea, si tenemos un esquema completo, se cree que es mejor. Se sabe que los síntomas son un poquito diferentes, que en este caso hay más dolor de cabeza, cefalea, hay menos tos, y esto sí es muy importante, y ahora lo vamos a ver en el gráfico de la próxima diapo, es muchísimo más transmisible. ¿Cómo se mide la transmisibilidad de una enfermedad? Por un coeficiente que se llama R0, ¿sí? Ahí ustedes van a ver al costadito que ese gráfico lo que intenta un poquito mostrar es cómo es la tasa de transmisión de diferentes enfermedades y mismo también dentro del COVID de las diferentes variantes, ¿sí? A un mayor R0 la enfermedad es más transmisible. El R0 es un número, ¿sí? Es un promedio, es un número de personas a las que una persona sola puede contagiar. Ustedes fíjense que el virus original de Wuhan, el R0 estaba calculado en aproximadamente 2.4, 2.6. O sea, una persona podía contagiar a dos personas y media, ¿sí? Este es un promedio y se calcula siempre en el caso de que no estemos en una cuarentena, ¿sí? O sea, que la gente no mantenga las medidas de cuidado. Pero fíjense que si bien la variante de Wuhan, la primera, la original, tenía un R0 de 2.4, la variante Delta tiene un R0 que puede llegar hasta 8, ¿sí? Que es muy alto. Piensen que de las enfermedades más contagiosas que existen, enfermedades virales más contagiosas que existen, una es el sarampión y tiene 18, ¿sí? Que es un montón más también. Pero la variante Delta tiene una tasa de transmisión muy, muy alta. ¿Cómo uno puede evitar que aparezcan estas nuevas variantes? Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, por eso se los traté de explicar de manera que sea gráfica y fácil de entender. Cuanto más a un virus lo dejamos a su libre albedrío, cuanto más puede multiplicarse, más probabilidades hay de que haya esos errores en la transcripción del virus cuando replica, ¿sí? Entonces, si un virus lo contenemos con diferentes medidas, ese virus va a replicar menos y la posibilidad de que exista un error y una variante se genere y que esa variante sea preocupante es menor que si nosotros dejamos a ese virus a su libre albedrío, ¿sí? Si nosotros usamos las máscaras correctamente, si nosotros vacunamos, empezamos a cortar esa tasa de propagación, ¿sí? Y de esa forma evitamos que algo que ocurre por error y que está directamente proporcional, que es directamente proporcional a la tasa de replicación que existe, se empiece a cortar, ¿sí? Quiero que eso lo internalicemos porque es muy importante y esa es la base de por qué cuando no había vacuna no teníamos otra opción que hacer aislamiento, ¿sí? Hacer la cuarentena que se intentó hacer, para justamente frenar la tasa de transmisibilidad causada por la alta replicación y circulación viral, ¿sí? En países donde la circulación viral no se frenó, como Brasil, aparecieron esas nuevas cepas, o la India, ¿sí? Acá, por suerte, o porque en un primer momento se frenó un poco esa disparada, no nos pasó, ¿sí? Bien, entonces, para que aparezcan estas nuevas variantes, el año pasado teníamos solamente poquitas herramientas que tenían que ver con las medidas de prevención. Hoy además tenemos la vacuna, ¿sí? Bien, para nosotros poder empezar a hablar un poquito sobre vacunas, que ese es el otro tema que seguramente es sobre el que más a lo mejor después tengan alguna pregunta para hacer,
tenemos que entender cómo se defiende un poco el cuerpo de las enfermedades, ¿sí? Y esto es muy importante para entender cómo funcionan las vacunas, y para ahí también desterrar un poco todos esos prejuicios que tenemos muchas veces acerca de qué es una vacuna, cuánto mal nos puede hacer, si la vacuna es nueva, bueno, entonces tenemos que esperar a ver que funcione. Estas son las consultas que yo tengo todos los días, ¿no? Si la vacuna es nueva, pero ¿cómo? Tendría que esperar a ver qué pasa y demás. Bueno, vamos a introducir algunos conceptos, ¿sí? Un patógeno es un microorganismo. Los microorganismos son lo que nosotros conocemos como virus, bacterias, parásitos y hongos. ¿Sí? Son todos los agentes que pueden causar infecciones. A partir de ahora vamos a hablar únicamente de virus porque es de lo que nos importa, ¿sí? El SARS-CoV-2 es un virus, entonces vamos a hablar de eso. Pero los patógenos son agentes que causan mal, ¿sí? Que causan un mal. Bien, cada patógeno, cada virus, va a tener diferentes partes. Así como yo tengo corazón, hígado, pelos, piel, etc., cada patógeno va a tener diferentes partes, ¿sí? Hay una parte del patógeno que es la que va a inducir a que el sistema inmunológico, o sea, nuestras defensas, se activen y generen anticuerpos, ¿sí? Esa porción se llama antígeno. O sea, el patógeno tiene un antígeno, ¿sí? Ese antígeno es lo que el cuerpo reconoce y a través de ese antígeno, ante el reconocimiento de ese antígeno, empieza a generar anticuerpos que son las defensas. Si ustedes ven en el gráfico, van a ver que todos los pequeños circulitos representan un patógeno, un virus diferente. El virus del sarampión, el virus de la varicela, de la gripe, ¿sí? Y van a ver que el anticuerpo está diseñado, uno es un triangulito, el otro es como una crucecita, el otro es un redondelito. Cada uno tiene un anticuerpo que es el que va a reconocerlo y va a ayudar a eliminarlo, ¿sí? Entonces, los anticuerpos, que son los que forma el cuerpo humano, ¿sí? A través de su sistema inmune, están diseñados exclusivamente para cada patógeno. Existe un anticuerpo para cada virus, ¿sí? Para reconocer a ese antígeno presente en el virus y ayudar a eliminarlo. Ahora, ¿qué pasa cuando aparece un nuevo patógeno? ¿Sí? Porque piensen ustedes que para que existan esos anticuerpos, el cuerpo se tuvo que haber enfrentado en algún momento a esa enfermedad o se tuvo que haber enfrentado a la vacuna, ¿sí? Contra esa enfermedad, para poder aprender cómo fabricar esos anticuerpos. Cuando el cuerpo se expone por primera vez a un antígeno, o sea, esa partecita del patógeno que ocasiona la enfermedad, no tiene el anticuerpo ya fabricado para poder atacarlo y eliminarlo, ¿sí? Y la formación de esos anticuerpos, ¿sí? El poner en marcha esa maquinaria para generar anticuerpos, lleva un tiempo. Y muchas veces no tenemos ese tiempo. Y por eso la persona enferma y por eso la persona puede sufrir daño por un patógeno al que el cuerpo nunca reconoció y no puede montar esa respuesta inmune que necesita, ¿sí? Y ahí entran en juego las vacunas. ¿Cómo van a ayudar las vacunas? Las vacunas lo que van a tener es esa partecita, ¿sí? Ese antígeno que habíamos hablado, que es parte de ese virus y es la parte que reconoce el cuerpo para generar los anticuerpos, va a tener ese pedacito o el virus entero de forma inactiva para que no genere enfermedad o de forma atenuada, ¿sí? Algunas vacunas, y ahora vamos a ver cuáles, en vez de tener ese antígeno o ese virus entero, van a tener como si fuera un manual de instrucciones para producirlo, ¿sí? Ese antígeno, que está atenuado, está inactivado, o esas instrucciones, lo que hacen es le cuentan al sistema inmunológico cómo tiene que hacer para fabricar esos anticuerpos, sin que la persona se enferme, ¿sí? Entonces, es como si la persona se enfrentara a la enfermedad, pero sin enfermarse. ¿Por qué? Porque se enfrenta a una porción inactiva o una porción que está atenuada y que no tiene capacidad para enfermarlo. Pero sí tiene capacidad para que lo reconozca, para que empiece a fabricar anticuerpos, para que el día que se tenga que enfrentar a esa enfermedad ya tenga esos anticuerpos de memoria y lo que pueda hacer es directamente montar una respuesta inmune antes de que ese microorganismo, ese virus, le genere un daño, ¿sí? Espero que se haya entendido hasta ahí. Y como para poder también sacarnos un poco esos mitos que tenemos acerca de cómo se fabrica una vacuna.
Yo quiero que ustedes piensen que las vacunas son herramientas con las que cuenta la medicina desde hace muchísimos, muchísimos años, ¿sí? Y esas plataformas que existen, que ahora vamos a ver cuáles son las mismas siempre, ¿sí? No es que cambien. Se usa la misma plataforma con los mismos componentes y lo único que va a cambiar es el antígeno, ¿sí? Pero ¿qué tienen las vacunas? ¿Qué es lo que tienen que tener? El antígeno, que es esa porción, y lo voy a seguir repitiendo para que uno, porque si no es algo complejo de entender, es esa porción del virus, del patógeno, que es reconocida por el cuerpo, ¿sí? Entonces, las vacunas van a tener ese antígeno, ¿no? Que puede ser el organismo entero, atenuado o inactivado, o una pequeña porcioncita. Van a tener conservantes, que lo que hacen es impedir que la vacuna se contamine cuando se abre el vial. Vieron que hay vacunas que son lo que llaman multidosis, ¿sí? Como pasaba con Sputnik, que uno tenía que tener a las 5 personas sentaditas ahí porque si no perdíamos una dosis. Bueno, estos conservantes son conservantes muy ampliamente usados en un montón de otras cosas, y a veces lo que uno tiene que averiguar es si uno es alérgico a alguno de estos conservantes, ¿sí? Pero no son algo extraño. Sustancias tensoactivas, ¿qué son eso? Son sustancias que lo que hacen es permitir que se mantengan mezclados todos los elementos de la vacuna, ¿sí? Que nada precipite, para que cuando uno absorba esté dando realmente lo que tiene que dar y no solamente una porción y todo el resto queda en el fondo. Esas sustancias tensoactivas no es que se usan únicamente en las vacunas, se usan en los alimentos también, ¿sí? Por ejemplo, en los helados, con lo cual no es algo que nosotros no consumamos, ¿sí? Diluyentes, ¿sí? Que son los líquidos para diluir la vacuna en la concentración que corresponde. El más usado es el agua esterilizada, o sea, algo muy, muy común. Productos residuales, que son esas cantidades muy chiquititas de sustancias que se usaron para fabricar la vacuna. Por ejemplo, la proteína de huevo o algunos antibióticos. Por eso, uno siempre tiene que preguntar si es alérgico, por ejemplo, a la proteína de huevo, si esa vacuna estuvo fabricada con proteínas de huevo o si estuvo fabricada con algunos antibióticos para saber si es alérgico o no. Estabilizantes, ¿sí? Que impiden que haya reacciones químicas que hacen que la vacuna y los componentes se adhieran al vial, y algunas vacunas tienen lo que se llama coadyuvante, ¿sí? No las tienen todas, solamente algunas, que son sustancias que mejoran la respuesta inmunológica, ¿sí? Por ejemplo, las sales de aluminio. Y también hay todo un tema con esto, pero ustedes piensan que el aluminio también, piensan que es digamos, una cantidad ínfima lo que se administra, y el aluminio también se administra de otras formas, si uno las incorpora en el cuerpo a través de los alimentos y demás. Con lo cual, las vacunas son algo bastante sencillo, ¿sí? No quiere decir que la tecnología después para fabricarlas no sea compleja, pero no es algo nuevo ni novedoso, ¿sí? Sino que es algo que hace muchos años que se fabrica de esta misma forma. ¿Y cómo se prueban las vacunas? Para que una vacuna pueda salir al mercado, tiene que haber, y esto por ahí ustedes lo escucharon muchas veces en los medios y demás, distintas fases de ensayos clínicos. Primero hay fases preclínicas que se hacen con animales, ¿sí? Donde se testea sobre todo seguridad. Y después están las primeras dos fases, la fase 1 y la fase 2, que son las fases de seguridad, ¿sí? La fase 1, uno lo que hace es, después de que en animales esto no ocasiona ningún inconveniente, probar en voluntarios, que en general suelen ser voluntarios sanos y jóvenes, la seguridad de la vacuna, en una pequeña escala, ¿sí? Se prueba en una cantidad pequeña de personas. Si en esa cantidad pequeña de personas no hubo ningún inconveniente, se va a la fase 2, donde sí se prueba en una cantidad mucho más amplia de personas, pero el objetivo es probar seguridad, ¿sí? Por eso no es un número enormísimo, sino es un número más grande, pero no tan grande como en la fase 3. En la fase 3 uno lo que va a buscar ver es efectividad, ¿sí? La eficacia de la vacuna. Esta es la famosa fase 3 que todos estábamos esperando que se publique para Sputnik, por ejemplo. Bueno, son ensayos muy grandes, ensayos multicéntricos, ensayos que se hacen en todo el mundo, en distintos países, donde se junta enormísima cantidad de muestras de personas vacunadas y se analiza la efectividad de la vacuna. ¿Por qué esta fase 3 fue tan rápida? Porque piensen que en ninguna enfermedad, como sucedió ahora, tuvimos tantos casos, ¿sí? Piensen que para, por ejemplo, probar una vacuna en una enfermedad en la que, como puede llegar a ser la gripe, no tenemos el número enorme de gente que tuvimos para COVID. Igual llegó un tiempo, para COVID tuvimos una cantidad enorme de personas, con lo cual esa fase 3 se pudo hacer relativamente rápido por muchas razones, pero entre ellas por la gran cantidad de gente a la que se pudo testear. Y una vez que esa fase 3 termina,
¿sí? Empieza lo que sería todo lo que es el uso en la población general y la vigilancia continua, ¿sí? Las vacunas se siguen vigilando para siempre, ¿sí? Como en la realidad la mayoría de otras cosas, como pueden llegar a ser los medicamentos. Con respecto a vacunas, nosotros hoy tenemos 3 tipos de vacunas distintas, ¿sí? Vacunas que usan a todo el virus entero, vacunas que usan a un fragmento del virus, y vacunas que usan solamente el material genético. Esto que yo les contaba antes, el manual de instrucciones de cómo se tiene que fabricar el antígeno. Las vacunas a virus vivo, o sea, íntegros, perdón, a virus íntegros, pueden ser de diferentes tipos, ¿sí? Podemos tener vacunas que están inactivadas, vacunas que están, solamente se utiliza una partecita que se llama a vector vírico, y vacunas que están atenuadas. De las que nosotros tenemos para COVID, no existen todavía vacunas atenuadas. Se las voy a nombrar, pero no existen. Vamos a hablar un poquito de las otras. Con respecto a las vacunas inactivadas, ¿sí? ¿Qué tiene de bueno esto? En este caso son vacunas muy seguras. ¿Por qué? Porque ese microorganismo que nosotros vamos a usar está inactivado, no tiene capacidad de generar enfermedad, ¿sí? Se puede inactivar por diferentes métodos que están puestos ahí, pero no tiene capacidad de generar enfermedad. Es una tecnología que uno ya sabe que funciona, ¿sí? Que es conocida, se usa mucho en muchas vacunas, pero por ejemplo en las antigripales se usa así, y tiene una escala de producción relativamente aceptable. ¿Cuáles son las contras? Se necesitan laboratorios que son especiales para cultivar estos microorganismos de forma segura y después inactivarlos. Los tiempos de fabricación, o sea, de invención de estas vacunas es un poco más largo, y por lo general uno necesita 2 o 3 dosis para que funcionen a largo plazo. Las vacunas atenuadas, que no tenemos vacunas atenuadas para COVID, acá sí usamos al virus que no está inactivo, pero está debilitado. Es una vacuna que se puede fabricar en grandes cantidades, por eso es interesante y se logra muy buena inmunidad, pero ¿qué pasa? Uno no se la puede aplicar a todo el mundo, o sea, no es una vacuna de aplicación masiva. ¿Por qué? Porque hay personas que no la pueden recibir. ¿Sí? No la pueden recibir las embarazadas, no la pueden recibir las personas que tienen algún tipo de inmunosupresión, o sea, que tienen las defensas bajas, personas con enfermedades oncológicas, etcétera, no pueden recibir estas vacunas. Y un ejemplo de esta vacuna, que es algo que nosotros seguramente si tenemos hijos o si nos acordamos de cuando éramos chicos, la muy conocida es la triple viral, también la vacuna de la varicela, la vacuna para el zóster. Estas son vacunas atenuadas, pero no existen vacunas para COVID en el momento en el mercado atenuadas, ¿sí? Las vacunas a vectores víricos, estas son la Sputnik y la vacuna de Johnson Johnson, si alguno por ahí viajó y se la aplicó en el exterior, esto también tiene esta plataforma, que lo que hacen es un poco más difícil de entender. Agarran un virus que sea inocuo, por ejemplo, un virus como puede ser el adenovirus, y le insertan un pequeño fragmento del microorganismo que a mí me interesa, que en este caso sería el COVID, ¿sí? ¿Para qué? Para que el adenovirus funcione como un transportador, como un vector, e introduzca esa proteína en el cuerpo la reconozca, ¿sí? Y empiece a montar su respuesta inmune. Este tipo de vacunas sí se pueden desarrollar de forma rápida, ¿sí? Porque no usan al virus inactivado, no tienen que tomarse todo el trabajo de inactivarlo, sino que usan solamente esa partecita. Un ejemplo también que se está empezando a utilizar es la vacuna del virus contra el ébola. ¿Sí? Esta también es a vector vírico. Y aquellas vacunas que usan una pequeña subunidad antigénica, nosotros en Argentina no tenemos para COVID, pero hay, no me acuerdo ahora los nombres, ahora en algún otro diapo creo que la tengo, y lo que hacen es agarrar solamente el fragmento, ¿sí? Para que el sistema inmunológico lo reconozca. No tienen ni al patógeno entero ni al virus inocuo como vector, ¿sí? Y estas son vacunas que son ampliamente conocidas digamos, por nosotros, aunque no sepamos que se trataba de ellas, pero las vamos a ver en los calendarios de vacunación infantil, ¿sí? La antitetánica, la antidiftérica, la vacuna contra la meningitis, son vacunas muy usadas. Y las vacunas más nuevas, que son las de Pfizer y Moderna, que son las que están más de moda, son las vacunas que usan solamente el material genético. Y esto es lo que yo hablaba del manual de instrucciones. Usan el material genético que le va a dar a las células de nuestro cuerpo las instrucciones para fabricar esa proteína, ¿sí? Ese antígeno que nosotros queremos que el sistema inmune reconozca, ¿sí? Entonces, lo que hace el cuerpo humano es reconocer
esa porción, o sea, ese antígeno que está fabricado por ese manual de instrucciones que dio la vacuna para montar la respuesta inmune. La realidad es que este método, ¿sí? Es un método, es más, el más complejo de entender, y tampoco es el objetivo que ustedes comprendan exactamente lo más fino de todo esto, pero sí lo que nosotros tenemos que saber, que antes de la pandemia de COVID ninguna vacuna había estado, digamos, en el mercado, nunca se había superado todo el proceso de autorización, y estas son las primeras que se usan en seres humanos, ¿sí? Son altamente efectivas por lo que se vio hasta ahora, pero sí es real que son las vacunas más nuevas. ¿Sí? Bien, este es un resumencito que se los dejo ahí 2 segundos para que después le quede grabado, donde lo que vemos acá son los diferentes tipos de vacunas. Nosotros tenemos vacunas a vector viral y tenemos vacunas a virus inactivados o desactivados. De las otras no tenemos por ahora, ¿sí? Está por llegar Moderna, que sería de esto que yo les contaba del material genético, ¿sí? ¿Cuáles son las que están disponibles en Argentina? En Argentina tenemos Sputnik, ¿sí? Vector viral no replicativo, tenemos Covishield, que también es vector viral no replicativo, y AstraZeneca, también vector viral no replicativo, ¿sí? La de los vectores, la del adenovirus que transportaba a la pequeña proteína y activaba eso el sistema inmune. Y tenemos Sinopharm, que es la vacuna inactivada. ¿Qué sucede con las vacunas inactivadas, o qué es lo que se vio en estos casos? Es que son vacunas que tienen un poquito menos de efectividad, ¿sí? Que necesitan sí o sí las 2 dosis. Y vamos a los 2 puntos que me parece que pueden llegar a ser controvertidos con respecto a vacunas. El primero es algo que apareció ya hace un tiempo, que tal vez esto ustedes ya lo tienen superado en sus cabezas, pero que en un momento generó muchísimo revuelo, no solamente en nuestro país, generó mucho revuelo en muchos países hasta se dejó de aplicar la vacuna AstraZeneca, porque lo que se describió en un momento es que la vacuna AstraZeneca tenía un riesgo de desarrollo de trombosis mayor al encontrado en la población general. Y eso es real, no es que es mentira, ¿sí? Eso no es una fake news. Es real que se vio ese aumento en el riesgo de trombosis. Pero acá es donde uno tiene que salir del sensacionalismo un poco y decir, bueno, a ver, ese riesgo de trombosis, ¿qué representa? ¿Sí? O sea, ¿con qué lo comparo? Si yo lo comparo con tener COVID, el COVID también tiene riesgo de trombosis, ¿sí? La vacuna AstraZeneca tiene un 0,006% de riesgo de trombosis, y el COVID, sin que se trate de un COVID grave, o sea, sin un COVID que ingrese a una sala de internación, tiene el 1% de riesgo de trombosis. Y fíjense el riesgo de trombosis en una persona que pasa a unidad de cuidados intensivos, 20 a 25% de riesgo de trombosis. Eso con respecto a si nosotros comparamos vacunarnos versus arriesgarnos a tener la enfermedad, ¿sí? Que sería nuestro escenario de acá, porque no podemos elegir vacuna, ¿sí? Pero por otro lado, lo podemos comparar con otras cosas que pueden llegar a ocasionar trombosis. Por ejemplo, el hábito tabáquico tiene un 0,28% de riesgo de trombosis, no creo que la gente deje de fumar, los anticonceptivos orales, los vuelos, ¿sí? Yo le decía un montón de veces a los pacientes, ¿ustedes piensan dejar de volar? Porque yo no, o sea, la realidad es esa. Entonces, fíjense cuántas otras cosas de la vida cotidiana tienen riesgo de trombosis. ¿Y a qué nos arriesgamos si nosotros no nos vacunamos? ¿Sí? Porque nos arriesgamos también porque uno dice, bueno, listo, pero no me arriesgo a nada. No, la realidad es que yo me estoy arriesgando a tener un riesgo de trombosis si me agarro COVID mucho más alto que el de la vacuna, ¿sí? Estos números igual probablemente se vayan revisando a lo largo del resto de los meses que vayan pasando. Y la gran controversia de este momento, de las cuales tengo 40 consultas por día, es acerca de si se pueden combinar vacunas. Y les traje esto porque esto es un poco, hace poquito apareció que en un estudio de la Ciudad de Buenos Aires, si uno quería presentarse, podía hacerlo para voluntario, para un estudio acerca de combinar vacunas Sputnik con alguna otra, ¿sí? Y si uno se pone a buscar en la bibliografía que existe acerca de la combinación de vacunas, se va a encontrar con las posiciones más diversas que puedan existir, ¿sí? ¿Y eso por qué pasa? Porque es algo muy nuevo, ¿sí? Porque es algo de lo que nosotros no tenemos por ahora evidencia. Vamos a encontrar tanto artículos científicos, muy pocos,
Y vamos a encontrar muchas noticias en un montón de diarios que interpretan esos artículos de la forma en la que más les conviene. Y, por ejemplo, la advertencia que hizo la OMS acerca de la combinación de vacunas. Entonces uno dice, bueno, pero la OMS me dice que no lo haga, pero el estudio que se hizo en Inglaterra y salió en The Lancet me dice que sí. O sea, ¿qué hago? O sea, ¿qué es lo que yo puedo hacer o qué es lo que sabemos hasta ahora? Lo que sabemos hasta ahora, en realidad, es muy, muy poquito, ¿sí? Los estudios que se hicieron sobre combinación de vacunas son muy pocos, algunos todavía se están haciendo. ¿Y por qué se empezaron a hacer algunos? Porque en Europa, cuando empezó la problemática con respecto a la vacuna de AstraZeneca y con respecto al riesgo de trombosis, y había mucha parte de la población que estaba vacunada con una sola dosis de AstraZeneca y ya no querían vacunarse más, ¿sí? O sea, listo, fin, se terminó hasta acá. Se hizo este estudio que lo que hizo fue administrarle una dosis de Pfizer a aquellas personas que habían recibido una dosis de AstraZeneca, ¿sí? Este estudio incluyó 600 pacientes, se les administró esta dosis de Pfizer después de 8 a 12 semanas de haber recibido la primera dosis de AstraZeneca, y lo que se vio es que la respuesta inmune medida, ¿no?, en dosaje de anticuerpos y demás cuestiones, fue muy buena, ¿sí? Algunos hablan de que fue superior a lo que se obtiene con una sola, con las dosis de la misma vacuna. Y lo más importante es que no se reportaron eventos severos asociados, ¿sí? Pero con esto, ¿qué es lo que yo les quiero decir? Que existe lo que uno podría hablar como teórico, ¿sí? O sea, como el riesgo teórico o la efectividad teórica de combinar vacunas. Pero para uno poder dar una recomendación, por eso nadie la da, tiene que tener evidencia y esa evidencia tiene que estar sostenida en trabajos mucho más amplios que 600 pacientes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hoy nos dicen la mayoría de las guías? Que esa decisión tiene que ser una decisión individualizada, ¿sí? Una decisión que se tiene que tomar entre el médico y el paciente que va a una consulta a preguntar si es lógico que se la administre o no, ¿tá? ¿Por qué? Y ahí vamos a la advertencia de la OMS. La advertencia de la OMS no dice, no, chicos, es malo, no lo hagan. Lo que dice es, esto no puede ser un viva la pepa, yo me doy la vacuna que se me ocurre y combino cualquiera con cualquiera, ¿sí? No es una decisión que se pueda tomar de forma general, no hasta que tengamos respuesta. Puede ser que en un año estemos de vuelta acá y yo les cuente que sí, como sucede con la vacuna para la neumonía, ¿sí? La vacuna, el esquema de vacunación antineumocóxica hoy utiliza dos vacunas con plataformas diferentes, ¿sí? Una conjugada y la otra polisacárida. Y se vio que esa es una mejor estrategia que dar dos polisacáridas. Entonces, yo no digo que no digo que no es algo que se puede hacer, lo que no existe hoy es una recomendación al respecto de que sí hay que hacerlo, ¿sí? Este estudio se va a seguir durante un año, sobre todo para ver seguridad, porque es algo que nadie sabe. Uno puede pensarlo desde la teoría, pero los hechos todavía no los tenemos, ¿sí? Bien, esto es solo para repasar, porque me parece importante que tengamos en cuenta que son muy pocas las contraindicaciones de vacunación, tiene que ver con las alergias, en este momento tiene que ver con ser menor de 18 años, cuando se incorpore la vacuna de Moderna es probable que los menores se vacunen. Las contraindicaciones temporales son muy limitadas, son enfermedades infecciosas y no infecciosas, pero graves, ¿sí? Que implican un compromiso del Estado general y tiene que ver con que la vacuna no va a ser efectiva, esto lo habíamos hablado la vez anterior, y la contraindicación absoluta para recibir una segunda dosis es haber tenido una alergia grave a la primera. Ya voy terminando, así que no se me duerman. Quiero que se imaginen, y esto a veces hay que dimensionar los números y las cantidades de lo que estamos hablando para poder entender y no quedarnos por ahí en el miedo individual, ¿no? Desde el 10 de marzo del 2021 se administraron más de 300 millones de dosis en el mundo, ¿sí? A más de 150 millones de personas. O sea, esos son 3.000 estadios de fútbol llenos de gente, ¿sí? Eso quiere, y no tenemos ninguna alerta de que haya alguna contraindicación importante para no recibirlas. Por lo menos no en lo inmediato, ¿sí? Nosotros tenemos que elegir qué estrategia vamos a usar. O dejar que, digamos, la población sufra un diezmo en su cantidad de gente, o elegir la vacunación, ¿sí? Y un poco la sociedad decidió vacunarse. Hoy por hoy no vimos que haya ningún inconveniente con esto. ¿Y eso por qué? Porque lo que yo les contaba antes, las vacunas
no son distintas, salvo las vacunas de Pfizer y Moderna, el resto son vacunas creadas con las mismas plataformas que teníamos antes, ¿sí? Solo que lo único que cambiamos fue eso, el antígeno, nada más. No hay por qué pensar que esa vacuna va a ser diferente al resto. ¿Sí? Y antes del final, que les dije una pequeña chapita, recordemos esto cuando a veces también tenemos dudas acerca de vacunarnos. Yo me vacuno por mí, pero también me vacuno por el resto de la gente. Me vacuno por mis padres que son mayores, me vacuno por mi vecino que no se puede vacunar porque a lo mejor tiene leucemia, me vacuno por la persona que está en el colectivo y tiene altas dosis de corticoides y tal vez no responda a la vacuna. Y cuando yo bajo la circulación viral a través de la vacunación, yo me protejo a mí, pero protejo al resto de la población. ¿Sí? Bien. Y esto se los traje porque no lo teníamos la vez pasada y hay tantos barbijos distintos, que el Atom Protect, que este, que el otro, que de acá y de allá, y a veces uno se angustia porque quiere tratar de ver cuál es el mejor, y entonces voy caminando con un N95 y me ahogo porque no se puede respirar con el N95. Y la verdad es que hay un estudio que lo que hizo fue comparar los barbijos de alta eficacia, que son los N95, con los barbijos comunes. Y lo que vio es que en realidad no hay diferencia en estornudar, que es el gráfico A, ni en toser, que es el gráfico B, ni en hablar, que es el gráfico C, ni en respirar, que es el gráfico D. Fíjese que en respirar, ni siquiera, o sea, si uno no usara máscara y no estuviera hablando, tampoco, o sea, el riesgo es el mismo, ¿sí? Esto es aplicable a un ambiente no hospitalario, por supuesto. Si uno está en una terapia intensiva y tiene que ventilar a un paciente, es otro escenario, ¿sí? Estamos hablando de cuando uno va a la verdulería, ¿tá? Cuando uno va al supermercado. No hace falta que uno vaya con un N95, porque la eficacia es exactamente la misma, ¿sí? Y creo que con esto termino. Lo que quieran, nadie me interrumpió, así que o estuvo genial o están todos dormidos. Pero lo que quieran preguntarme, por supuesto, yo ¿Cómo chocho a estás? la vida. ¿Cómo estás? Bueno, ante todo te quiero felicitar, la clase espectacular, clarísima, no te interrumpimos porque, bueno, ya te conocemos y sabemos cómo son tus intervenciones, con lo cual, bueno, estás hablando con la médica, así que Claro, tengo algunas cositas que me gustaría compartir obvio. y un poco pensar juntas, ¿no? La Dale. realidad es que hay algunas cosas que me parece que son preguntas frecuentes que tal vez me podés ayudar a contestar. Obvio, sí. Eh, de alguna manera, ante todo, decir lo siguiente, ¿no? Como vos explicaste perfectamente, estamos en un momento delicado respecto de esta nueva cepa Delta, que, bueno, tiene un predominio en muchísimos países, Sí. pero en la Argentina tenemos la particularidad de tener una vacunación con doble dosis que es muy baja, ¿no? En cuanto al porcentaje. Sí. A mí, en lo personal, me preocupa Sí. esa situación. Y si yo me tengo que comparar, nos tenemos que comparar, y ahí viene, digamos, tu opinión, con los países de Europa, que en pleno verano, ante la invasión de esta nueva cepa, volvieron a restringir, digo, ¿por qué nosotros nos comportamos de una manera tan diferente? ¿Sí? No, realmente lo pregunto porque quiero tu opinión desde tu lugar y digo, ¿qué riesgo estamos corriendo, ¿no? con esta falta de conductas respecto a esta nueva cepa? Absolutamente. Y el riesgo es altísimo. La realidad es que hoy por hoy creo que es multifactorial. Creo que hay por un lado una falsa sensación de seguridad para las personas que recibieron una dosis. Yo les cuento que en el hospital tenemos muchas personas internadas con una sola dosis, con lo cual no quiere decir que cuando yo tengo una sola dosis puedo salir por la vida cual He-Man o Superman o quien sea, porque la realidad es que eso no es así. Eh, y sí estamos teniendo un promedio de edad en la terapia intensiva que ronda los 50 años, ¿sí? Y no estamos teniendo personas con enormes factores de riesgo para enfermedad severa, ¿sí? Por ahí un poco de sobrepeso y no mucho más. Entonces, la realidad es que lo que vos decís, Jimena, es totalmente de acuerdo con vos, es muy preocupante. Creo que por eso yo la primera diapo que les quise mostrar es ese cambio epidemiológico que existe, porque ¿qué pasó? La gente que el año pasado estaba guardada, hoy ya no lo está. Total. La gente estuvo un año entero haciendo su trabajo desde su casa, sanitizando las verduras cual si fuera un laboratorio, y hoy la gente dijo, listo, ya está, yo ya no lo hago más, y lo he hablado con un montón de personas que me dicen, yo ya no aguanto más, ya a mí no me importa.
Creo que eso es algo sociológico, creo que es algo psicológico, creo que es algo que, desgraciadamente, porque creo que eso nos va a llevar a que si lo seguimos manteniendo de esta forma, no va a alcanzar, no va a alcanzar restricción al ingreso al país, porque en cuanto tengamos uno, chicos, ustedes piensen que una de las personas con la cepa delta la fueron a buscar a la casa y no estaba. Ni siquiera pudo cumplir los poquitos días de aislamiento que tenía que cumplir. Entonces esto tiene que ver con el comportamiento social. Es lo que yo le decía de las vacunas. Las vacunas, yo me vacuno por mí, pero yo todos los años me vacuno contra la gripe, no por mí, me vacuno por mis pacientes. ¿Sí? Porque yo voy a ver un trasplantado de médula y si yo tengo gripe y lo contagio, lo mato. Así de fácil, lo maté. Ya está, fin, se murió. Y esto es algo que tenemos que, por eso me parece súper importante lo que decís, porque es un tiempito más, es hasta que estemos todos vacunados con las 2 dosis, ¿sí? Donde probablemente ahí la tasa de efectividad de la vacuna va a ser más alta. Piense que las vacunas chinas tienen 50% de efectividad con toda la garra y fuerza para las cepas comunes con una dosis, y para esta se cree que es bajísima, ¿sí? Sí, bajan un 30% por lo que estuve leyendo el porcentaje digamos, el impacto de la baja, digamos, respecto a la efectividad. Con lo cual es muy preocupante. Pero digo, si nos paramos hoy acá y tenemos una visión un tanto positiva respecto al futuro y pensar, yo miro mucho lo que pasa afuera, ¿no? Porque me parece que es nuestra historia futuro. Sí. Ojalá, ¿no? En algunos casos, pero digo, por ejemplo, otra de las cuestiones, ¿hasta cuándo vamos a seguir contando infectados? Porque yo pregunto lo siguiente, me paro en España, por ejemplo, y siguen contando infectados. Y mi pregunta, vos que sos infectóloga, es ¿por qué seguimos contando infectados cuando tenemos la mayor cantidad de población vacunada con 2 dosis? Es lo mismo que ponernos a contar infectados de H1N1, y no lo hacemos. Entonces digo, convivir con el virus también es decir, bueno, no contemos infectados, contemos el impacto en la salud pública, sí, respecto de la internación, de la UTI, o sea, de todo lo que el impacto, digo, respecto de la intervención médica necesaria. Absolutamente, Entonces, esto no es algo que a lo que le prestemos más atención, porque... ¿Viste que nadie lo dice? O sea, es como que vos escuchás, y en Europa, en España, donde más allá de la nueva cepa, etcétera, pero tienen un porcentaje de vacunación altísimo, y siguen contando 31.000, y yo digo, ¿sirve contar desde lo estrictamente infectológico, digo, ¿no? ¿Sirve contar infectados? A ver, no, porque sirve nada, para tener un dato, pero no... Para nosotros hoy, acá. Pero en realidad, para tomar decisiones, digo, porque a ver, a mí, si mañana nosotros, el año que viene, tenemos 30.000 infectados, pero no hay ningún hospitalizado, eso no impacta sobre la salud pública. Eso no nos va a impactar en nada, porque es lo mismo que un resfrío común por un adenovirus. O sea, ¿qué me importa? No lo voy a reportar, no lo voy a contar. Entonces, eso es lo que en realidad probablemente termine sucediendo, porque esta enfermedad no va a desaparecer, porque ya se vio que tiene un comportamiento que no va a desaparecer, y lo único que nosotros podemos lograr es bajar la circulación viral, que no tengamos, digamos, que empecemos a tener enfermedades o presentaciones más leves, que es lo que sí se está viendo, porque lo que sí se está viendo es que empieza a haber una enorme cantidad de infectados, pero que baja las tasas de mortalidad, baja la tasa de internación, de hecho nosotros en el hospital, aunque todavía no hayamos llegado a ese nivel, sí lo estamos viendo, porque la tasa de impacto de lo que es la ocupación de camas bajó. ¿Sí? Entonces, a ver, estamos hablando igual de un porcentaje muy chiquito, ¿no? Digo, es lo que uno ve, pero en general acompañó más o menos siempre a la situación nacional, así que yo creo que es muy probable que, salvo que tengamos la aparición de una variante que sí sea claramente resistente a las vacunas, y ahí nos cambie el paradigma, porque ahí sí va a ser diferente, va a pasar esto que decimos, vamos a seguir teniendo un montón de infecciones, que va a llegar un momento en el que como sociedad, o como sociedad científica, o como Ministerio de Salud, se tome la decisión de que para qué la seguimos contando, y pasemos a incorporarla dentro de nuestra vida. Pero creo que eso es algo que probablemente tarde un tiempo, porque todavía el impacto en muertes, y el impacto social, y el impacto en un montón de cuestiones sigue estando. Y todavía tenemos muy poca cantidad de gente vacunada con 2 dosis. Tenemos un porcentaje en nuestro caso, en nuestro país. Claro, en nuestro país,
obviamente que tenemos otro tipo de situación y es clarísimo, o sea, es clarísima la situación, pero la realidad es que a mí me sorprende esta situación en el afuera, ¿no? En el exterior. Entonces, Sí. por eso un poco quería tu opinión respecto de tu especialidad, porque es un tanto llamativo. Y la realidad es que aprender Sí, yo a creo que convivir con esto, sí, va a llevar tiempo porque aparte creo que todavía sigue impactando mucho y entonces el número impacta y todavía es algo muy nuevo y bueno, estamos aprendiendo a convivir con eso y todavía no terminó. Entonces, creo que por ahí, por eso todavía se sigue haciendo todo esto. Creo que esto es algo que se va a dar naturalmente y va a ir como sí, acomodando. Sí, lo vamos a ver. Hola Ana, ¿cómo te va? Te Sí, quería hacer una hola. consulta. Sí, A mí me dieron la rusa, sí, la primera. sí. La segunda no tengo mis serias dudas que llegue. ¿Qué hago? ¿Con respecto a qué? Si te vas y te vacunas en otro lado. No, por eso, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, A ver, en principio hoy no te queda más opción que esperar que llegue la segunda si vos vas a seguir estando acá en el país, ¿sí? sí, sí. La realidad es que justo Sputnik es una vacuna que lo que sí se vio, hay estudios hechos sobre todo en población médica, ¿sí? Y hay estudios hechos acá en Argentina, donde la tasa de seroconversión, o sea, la respuesta inmune medida en anticuerpos, fue superior al 90% con una sola dosis, ¿sí? En menores de 60 años. Con lo cual se vio una tasa de respuesta muy alta con una sola dosis, ¿sí? Esto siempre estamos hablando de evitar la enfermedad severa. No estamos hablando de que uno no adquiera la enfermedad, ¿sí? Ah, no. Sí, lo que sí sucede es eso, es que probablemente tengas una buena respuesta inmunológica. Por supuesto que esa respuesta inmunológica siempre, cuando uno da 2 dosis, lo que busca es que se sostenga en el tiempo. En la segunda dosis muchas veces tiene también ese objetivo, que la respuesta inmune sea más prolongada, ¿sí? Pero es verdad que con las nuevas cepas es un poco diferente tal vez el comportamiento con una sola dosis. A ver, ¿qué es lo que te dice, por ejemplo, el CDC en Estados Unidos? ¿No? Que si vos te vacunaste, digo por el hecho de que si es tu decisión, y esto es algo absolutamente personal y cada uno puede decidir lo que prefiera, vos tenés la posibilidad de viajar a Estados Unidos, ¿no? Y decir, bueno, listo, chao, me voy a Estados Unidos, me vacuno, ¿qué hago? Bueno, el CDC lo que te dice, que es la entidad de Estados Unidos, que es como si fuera nuestra sociedad de infectología, ellos lo que proponen o lo que sostienen es que si vos recibiste una vacuna que no está aprobada por ellos, o sea, en este caso Sputnik, y pasaron más de 28 días, vos tendrías la indicación de darte el esquema completo de cualquiera de las dosis que ellos tienen, ¿sí? No darte una de AstraZeneca, no, perdón, no darte una de Pfizer, sino darte el esquema completo de Pfizer. O darte una de Janssen, Johnson Johnson, ¿sí? O sea, ellos no consideran, por ejemplo, que la vacunación con las vacunas que ellos no tienen reconocidas valga. Entonces ellos a vos te recomendarían que te vacunes con otro esquema, ¿sí? O sea, no es que hay una contraindicación, no es que porque vos recibiste una dosis de Sputnik no podés darte otra vacuna. ¿Se entiende? Okay. Por eso es algo que a todo el mundo nosotros lo que le proponemos es, bueno, sentémonos y lo charlamos en el consultorio, a ver cuál es tu caso y por qué te querés, o sea, por qué querés viajar, si tenés riesgo o no tenés riesgo, y siempre termina siendo también una decisión personal, ¿sí? Porque, a ver, yo puedo decir que no tengo evidencia, pero tampoco tengo evidencia de que sea malo. No tengo evidencia, no hay. Exactamente. O sea, la evidencia no existe. Cuando la evidencia no existe, uno tiene que asumir la decisión personal, ¿sí? Con la información que tenemos, que es la que yo te puedo dar. Yo te puedo dar la información y vos después con esa información decidís, porque un paciente es una persona autónoma, bueno, yo prefiero arriesgarme porque considero que los riesgos son mayores, perdón, que los beneficios son mayores que los riesgos de vacunarme, ¿sí? O sea, eso es algo personal. Pero, por ejemplo, el CDC te avala, si vos querés. Pero es algo que no se puede imponer acá, porque si no acá vos ponés esa recomendación acá y no tenés manera de... Tenemos otro esquema nosotros. En Estados Unidos vos vas, te sacás un turno y te vacunás con la vacuna que vos elegís. Nuestro sistema de vacunación acá hoy es diferente, entonces eso no es algo que uno pueda ponerlo como norma. Pero no es contraproducente una vacuna. Según el Si te CDC, das otra, pasa algo, no según sé. el CDC, no. Si pasaron más de 28 días, te puedes volver a vacunar. No hay problema. Ok, bueno, bárbaro. Gracias. No, por favor. Es una pregunta muy frecuente, no te preocupes.
Buenas tardes. Yo tengo una preguntita. Si lo dijiste en la charla y me lo perdí, pido disculpas, pero no me termina de quedar del todo claro la relación entre la vacunación y la transmisión. Si yo estoy vacunada con las 2 dosis, entendí perfectamente lo que se genera en mi cuerpo. Ahora, de alguna forma, ¿yo transmito menos la enfermedad cuando la estoy cursando? ¿El nivel de contagio no baja con la vacunación tan alta? Mira, ese es un tema todavía no resuelto. Se cree que potencialmente uno podría tener una enfermedad leve y podría llegar a transmitir la enfermedad, pero la realidad es que todas estas son cosas teóricas, y así como te digo esto, también te digo que en cuanto vos vacunás a alguien y esa persona tiene una enfermedad leve, su excreción viral va a ser muchísimo menor, y a veces ni siquiera la tiene. Pero no es una respuesta que todavía no es una pregunta que todavía tenga una respuesta fehaciente, porque no se ha terminado de poder estudiar eso, ¿sí? Por eso es que hoy todavía las recomendaciones con respecto al aislamiento, las recomendaciones con respecto a muchas cosas se mantienen aún en las personas vacunadas, ¿sí? De todas formas, mi opinión, me hago cargo y es personal, yo creo que es muy probable que la vacunación sí logre que vos curses una enfermedad donde la excreción viral sea muy baja y probablemente no contagies, ¿sí? Pero esto es una opinión personal mía basada en otras enfermedades y en otras, digo, porque con la gripe pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Y yo la pregunta venía a que justamente escuché opiniones diversas respecto del contagio, no. Escuché los otros días uno que decía que el virus en el sector nasofaringio está como intacto, digamos, aún aunque tengas la vacuna, entonces el contagio es absolutamente igual, estés o no vacunado, que lo que te previene es una digamos, una enfermedad más grave, exacto, pero que el contagio, uno contagia igual que estando vacunado. Por eso te quería saber tu opinión también, porque escuché de todas sí, cosas. hay de todo y vas a encontrar de todo, porque también hay mucha gente opinando y hay muchos todavía estudios que no están terminados de hacerse. Si uno piensa desde el punto de vista teórico cómo funcionan las vacunas y cómo funciona, digamos, la generación de anticuerpos, los anticuerpos que neutralizan la carga viral y demás, uno debería, digamos, tener claro que la carga viral va a ser más baja, con lo cual la probabilidad de contagiar va a ser mucho menor. Lo que pasa es que es una enfermedad nueva, que uno se viene sorprendiendo de cómo viene comportándose. Por eso, en general, uno prefiere ser un poquito más cauto, ¿sí? Y no salir a decir, bueno, listo, estamos todos vacunados, ya está. Pero, por ejemplo, el CDC lo que propone es que personas que están vacunadas, ¿sí? Pueden tener reuniones adentro sin tener la necesidad de usar un tapabocas. Y eso probablemente tenga que ver con esto también un poco, ¿no? Digo, todas las personas al estar vacunadas, el riesgo de transmisión es extremadamente mucho más bajo, ¿sí? Pero, insisto, son cosas que hasta que no pasen 2, 3 años, van a ser muy difícil que uno las pueda responder, porque piensen que en todo este año, si ustedes supieran la cantidad de cosas que se probaron y resultaron que no funcionaban, y que se creía que eran de determinada manera, hoy se sabe que la transmisión es prácticamente aérea, que las superficies tienen un cierto participación en todo esto, pero que esto de estar limpiándonos los zapatos es algo que no tiene mucho asidero. Hay un montón de cosas que se van conociendo de a poco. Entonces, yo creo que esto es como cualquier otra enfermedad viral. Hay probablemente va a haber personas que vacunadas contraigan la enfermedad y un grupo de esas personas puede ser que también la transmiten, ¿sí? Eso es real. ¿Cuál es ese porcentaje? ¿En cuánto? Y demás, es muy difícil de saberlo. La verdad es esa. Todavía, el que se larga a decir, a opinar así con mucha seguridad, y yo lo admiro, porque yo no me animaría. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguna consulta más? Sí, lo aprovecho. último. No, habla tranquilo que después le pregunto yo. Bueno, no, a partir de la presentación me surgió una duda.
no sé si me puedes dar la respuesta, pero me llamaba la atención por qué la vacuna Pfizer, siendo una de las más promocionadas, es una de las vacunas, entre comillas, experimental. Sí. ¿Y por qué es la primera que se aprobó en menores de edad, siendo así? Sí, a ver, Pfizer lo que tiene es que tiene unos, digamos, tiene estudios hechos en poblaciones muy, muy grandes, o sea, ellos tienen una capacidad de poder hacer estudios a gran escala, donde sí ahí pueden medir seguridad, y que algo sea nuevo no necesariamente quiere decir que sea malo, ¿sí? Entonces, a ver, superaron todos los requisitos para que se aprobara. Después podemos tener nuestras sospechas o no, qué sé yo, teorías conspirativas, etcétera, eso cada uno, pero la realidad es que con los métodos que existen, ellos han superado todas esas instancias, ¿sí? Yo se los cuento porque me parece importante que uno sepa que es la única vacuna que no tiene la experiencia que tenemos con las otras. Eso no quiere decir que sea malo, es otra metodología, completamente diferente, ¿sí? A la que tal vez sí sabemos, y eso sí es real, porque los estudios que ellos presentaron son estudios de altísima y altísima efectividad, tienen una efectividad de más del 90 y pico %, con lo cual eso no está superado por el resto, y en eso sí creo que probablemente sea así, y deben tener, esos estudios no, si tienen altos niveles de seguridad. Entonces, cuando vos tenés un estudio que incorpora muchísima gente, donde vos mostrás altos niveles de seguridad y mostrás altos niveles de eficacia, y además podés empezar ya a probarlo en menores, y bueno, la realidad es que probablemente las otras vacunas también sirvan para menores de edad. Lo que pasa es que no tienen esa maquinaria que tiene Pfizer para poder sostenerlo. ¿Sí? Ellos se adelantaron, fueron uno de los primeros que crearon esto porque la plataforma ya estaba creada de antes, lo que pasa es que nunca se había usado. Entonces ellos van como unos pasos más adelante. El resto, o sea, las vacunas chinas, en China se están aplicando en menores de edad, ¿sí? No es que no. Y probablemente las otras también, no va a haber problema con eso. Lo que pasa es que son instancias que necesitan cumplirse, que hasta ahora el resto de las vacunas no las cumplió. ¿Sí? Pero probablemente todas esas vacunas se van a poder dar en menores de edad seguro, no hay problema. Ok, perfecto. No sé bien cuál es, por qué el límite, por qué uno de mayor de 18 sí y uno menor no. Porque los estudios están hechos en mayores de 18. Entonces vos lo que haces es, viste que yo les contaba estudios de fase 1, 2, 3, etcétera. Bueno, esos estudios se prueban en mayores de 18 años. Entonces la población objetivo siempre tiene que ser la misma en la que vos probaste en el estudio, ¿sí? Todos los estudios siempre se prueban primero en mayores de edad. Cuando vos viste la seguridad en mayores de edad, podés empezar a probar, si no tenés contraindicación por alguna causa particular previa, podés empezar a probarlo en menores. Entonces, una vez que ya lo probaste en menores, lo podés sacar a la venta en menores, o sea, lo podés sacar al mercado. El resto de las vacunas probablemente no tenga esos estudios todavía hechos en menores, entonces no la puede sacar al mercado, ¿sí? Probablemente lo estén haciendo y entonces en los próximos meses sí lo tengamos. Pero Pfizer se adelantó a todo eso, lo hizo antes. Claro, claro. O sea, es cuestión de tiempo, no es que solo X vacuna va a ser para menores de edad. No, probablemente todas van a ser utilizadas en chicos también. Ok, gracias. No, de nada. Bueno, entiendo, no quiero seguir robando mucho tiempo, No hay pero hay problema. algo que. Nada después, así que no pasa nada. Ah, bueno, hoy podés. Sí, hoy Nos estoy quedamos cortos tranquila. el otro día. Vos sabés que quiero tu opinión respecto de lo siguiente. Yo sé que en algunas poblaciones, en algunas poblaciones tipo fútbol, etcétera, esto se realiza, pero quiero tu opinión, yo ya tengo la mía. Respecto de esto, también leí que se hace en Reino Unido, donde los chicos y en algunas empresas también se hisopan 2 veces por semana con test rápidos. Sí. Quiero tu opinión. El test Para mí el rápido, test rápido sin síntomas no sirve para nada, pero quiero saber tu opinión. a ver, el test rápido, el test antígeno, es un test que tiene muchísima menos sensibilidad que el PCR. Y positiviza cuando la enfermedad ya tiene unos días, ¿sí? Cuando la carga viral es alta. Entonces, es un test que la verdad es que a los fines prácticos
nos agarra ya con una enfermedad un poco más avanzada, ¿sí? Entonces, hacer un test de antígeno de forma rutinaria, en mi opinión, no tiene demasiada utilidad, por dos razones. Una, porque lo que hace es encontrar a la persona ya con una enfermedad con varios días de evolución probablemente. Y segundo, le da un mensaje contradictorio a quien se lo hace, porque entonces esa persona dice, bueno, listo, tengo un test negativo, ya está. Tipo, la voy a ver a la abuela, me voy a ver a la tía, y crea esa falsa sensación de que, total, yo no tengo nada. Y como hemos visto, y ha pasado en varios de los casos de los viajeros que tenían un test negativo a su ingreso, un test de antígeno negativo a su ingreso, y tuvieron una PCR positiva a los 7 días. ¿Eso qué quiere decir? Que la sensibilidad del método es mucho menor, ¿sí? Con lo cual, en las primeras etapas de la enfermedad probablemente no lo detecte, igual uno está transmitiendo la enfermedad, con lo cual a uno le da la falsa sensación de que no tiene nada, cuando en realidad sí puede estar cursando la enfermedad, y cuando uno la detecta, que va a terminar siendo después, ya es tarde, ¿sí? O sea, ya la cadena de contagio se dio. Entonces, a mí me parece que... O sea, como método preventivo, digamos, así, más allá de que se esté utilizando, e inclusive como esto de detectar, digamos, con anticipación la posible infección, digamos, vos, entiendo que lo único, el gol estándar, obviamente que es la PCR, pero por una cuestión de que es invasiva, de costos, etcétera, vos tampoco recomendás. Es carísima. Es carísimo. Sí, la PCR es muy cara y también tiene sus falsos negativos. Nosotros en el hospital hemos tenido gente con una PCR negativa y una segunda positiva. Sí, sí, o sea, totalmente. Uno tiene que pedir el estudio siempre en el contexto de qué decisión va a tomar con eso. O sea, si uno, digo, me parece que después que haya determinadas situaciones particulares donde haya alguna entidad, como puede ser una entidad futbolística o un determinado lugar que decida hacer eso, es otra cuestión. Pero la realidad es que, a fines prácticos generales, nosotros en el hospital nunca lo hicimos. Nunca hicimos al personal, nunca le hicimos PCR de control, nunca le hicimos antígeno, nunca le hicimos absolutamente nada, porque consideramos eso, que en realidad no tenía sentido. O sea, que uno tiene que tomar las medidas de prevención que corresponden. O sea, porque si no, ustedes piensen esto, si no es como si yo, entonces no puedo ir a trabajar, si yo voy a trabajar a la terapia intensiva, entonces tengo que estar aislada de por vida para siempre. Pero porque si yo tomo bien mis métodos de aislamiento, uso bien mi equipo de protección y demás, no tengo por qué pensar que me voy a contagiar. Si tengo síntomas, ahí tengo que testearme, pero en el mientras tanto tengo que seguir la cuarentena, tengo que seguir teniendo los mismos métodos de prevención y punto, ¿sí? Porque si no... No, yo coincido, obviamente que los métodos aislados nunca funcionan, vos tenés que tener todo, o sea, cumplir con las medidas de aislamiento, los cuidados, el lavado de manos, etcétera. Y digo, esto te lo pregunto porque viste que, por ejemplo, en el fútbol se utiliza este método. Sí, entonces, lo conozco muy bien el tema. Claro, entonces decís, pero si lo utilizan, seguramente hay un médico que así lo indica, porque estas cuestiones, o sea, un hisopado sin una indicación médica no tiene ningún sentido, porque no se interpreta sin un contexto clínico. Con lo cual... Es que muchas veces lo que yo... Por eso pregunto, ¿para qué sirve? Yo creo que en ese caso, cuando vos tenés a gente conviviendo, ¿sí? Porque vos pensás que en esos casos son personas que están conviviendo en un ambiente laboral, es como si las personas de la empresa estuvieran todas viviendo juntas, ¿no? En un corto periodo de tiempo, como pasó, por ejemplo, en la Copa América, pero sé por alguien que trabajó ahí, lo tengo claro el tema, por eso justo en ese sentido. Vos tenés a todas esas personas juntas, ¿sí? Vos haces todas las medidas de prevención, pero están viviendo juntas 7x24, laburando 14 horas, y a veces, si bien para mí creo que no es algo para usar en la población general, lo que te puede hacer eso es que al asintomático te lo detecta, tal vez. Igualmente, a ver, probablemente tarde, pero te lo detecta, en algún momento te lo detecta y te permite sacarlo, ¿sí? De una situación particular, como puede ser una burbuja en un trabajo que dura un mes, donde vos tenés a toda la gente metida ahí adentro y trabajando junta, que si uno se contagia y vos no frenas la cosa, probablemente tengas un problema mayor. Entonces, lo que haces es, más allá de insistir en los métodos, o sea, usás todas las estrategias, ¿sí? Usás las estrategias del barbijo, la distancia, pero además le sumás ese. ¿Para qué? Para que si de repente alguien se salió de la vaina,
y se contagió, no lo detectes, a lo mejor en el día 1, lo detectas en el día 3, pero no lo dejas Creo que lo tenés que sopar todos los días. Cada 48 horas se hisopaban. En la Claro. Copa América, cada 48 horas. Claro. Se hacían PCR, no se hacían antígenos. Ay, pobre gente, por favor. Sí, conozco a alguien que recibió 18 hisopados. No, locura. No, Sí, no, sí. no es muy Esa básico. sede no tuvo, esa sede detectó un caso y lo aisló enseguida. Claro. Sí, eso sería el plan ideal, lo que pasa que obviamente que por Es costos. impracticable, es impracticable. Vos lo podés hacer, por eso yo te digo, en una cosa que dura un mes, en una situación controlada, con gente que la tenés conviviendo permanentemente, donde Clarísimo. el riesgo del brote es más alto que hacer esto. ¿Sí? Total. Clarísimo, clarísimo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Bueno, muchas gracias Victoria por la charla muy clara. Ahí dejaron un par de comentarios de que sí, había sido excelente, muy claro, muy Me productivo. alegra muchísimo. Muchas gracias por tu tiempo y por la participación. Bueno, muchas gracias a ustedes, lo disfruto un montón. Espero que les haya ayudado en lo que sea y que no se hayan aburrido. Así que bueno, nos estaremos viendo. Gracias. Muchas Seguiremos en gracias por contacto participar. seguramente. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.